Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a la organización por otro año más darme la oportunidad de hablar con vosotros de una de las cosas que más me gusta. Como bien ha dicho Borja al presentarme, llevo mucho tiempo con ellos y es mi casa realmente. Me siento bastante cómodo y agradecido de estar aquí. Siempre decía cuando empezaba la charla que vengo a hablar de una de mis grandes pasiones y que soy un auténtico privilegiado por hacer lo que hago, que es realmente lo que me gusta. La gran virtud es que hoy, 6 años después, lo puedo seguir diciendo. Hoy puedo decir que soy un auténtico privilegiado de hacer lo que hago, de que hago realmente lo que me gusta y de que mi especialidad es una de las cosas que más me gusta en mi vida. Voy a intentar en este rato no haceros ver que mi especialidad, la urología, es mejor o peor que otra. Os voy a intentar transmitir mi visión de ella y sobre todo quiero transmitiros que elijáis, lo tenéis que elegir con ganas y que tenéis que hacer lo que hagáis con ganas de verdad, que eso es lo único importante. Pues lo primero, así nos ve todo el mundo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando elegí mi plaza en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, del que fui residente durante 5 años, ahora soy adjunto de primer año en el Hospital de Fuenlabrada. Un amigo le preguntó a mi padre, ¿y qué tal le ha ido a tu hijo en el MIR? Y le dijo a mi padre, bien, ha cogido urología. Y le dijo, joder, pobrecillo, le ha ido mal, ¿no? Claro, mi padre muy orgulloso le dijo, no, es que a mi hijo lo que le gusta es el trasplante. Entonces, realmente es un poco la visión que tiene la gente de nosotros, ¿no? Nuestra especialidad es un poco desconocida. Pero realmente, ¿qué es nuestra especialidad? Nuestra especialidad tiene muchas partes. Una de ellas es la urología general. La urología general es la de batalla, la del ambulatorio, la de la fimosis, la vasectomía, pacientes con síndromes micionales, con infecciones urinarias, lo que le pasa a los pacientes en el día a día. Hacemos pruebas complementarias, ecografías, cistoscopias, hacemos nefrolitotomías percutáneas, hacemos pirografías retrógradas, hacemos un montón de pruebas y somos nosotros los que las tenemos que aprender a hacer. Hay otra parte que es la de endourología y litiasis, que es la parte de nuestra especialidad que se encarga del tratamiento de la enfermedad litiásica, del abordaje endoscópico de la vía urinaria, hacemos ureteroscopias, nefrolitotomía percutánea, hacemos resección transuretral. La parte más importante, si cabe, la más grande de nuestra especialidad es la oncología. Aproximadamente el 50% de la especialidad es oncológica. Tenemos la parte de andrología y reproducción, la que se ocupa de la salud sexual del varón, la que se encarga de la fertilidad y la reproducción. El suelo pélvico, problemas de incontinencia, cistoceles, rectoceles. Nosotros también reparamos prolapsos del suelo pelviano, no solo los ginecólogos. La neurourología y urología funcional, trastornos micionales, pacientes con problemas neurológicos, enfermedades, traumatismos medulares, etc. Y, por supuesto, la parte que os he comentado antes del trasplante renal. Así es como veo yo mi especialidad, en un quirófano. Y así es como me gustaría que lo vierais vosotros. Nosotros somos cirujanos. Dice la gente es una especialidad médico-quirúrgica, es verdad, tiene una parte médica importante, pero nosotros somos cirujanos. Y espero que al final de la charla pues, os quedéis con esta idea. ¿Qué es el día a día? Pues pasamos la planta, algunos pasan la consulta, otros hacen pruebas, otros van al quirófano y otros están de guardia. Nuestro día a día se organiza en función de las áreas que tenemos. Somos una especialidad muy quirúrgica, aunque es verdad que tiene una parte médica bastante importante. Y la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer urología o por qué no la voy a hacer, ¿no? ¿Por qué creo que la puedes hacer? Pues bueno, a favor claramente tiene unas pruebas complementarias específicas que tú haces, eres muy autosuficiente. Tú puedes hacer tu propia ecografía, tu cistoscopia, tu retrografía y diagnosticas tú a tus enfermos con tus propias herramientas diagnósticas. Además, tenemos una diferencia importante del resto de los cirujanos, es que somos los cirujanos que indicamos nuestras propias cirugías. ¿Qué quiere decir? No tienes una especialidad médica que sea la que te haga la indicación quirúrgica y tú veas al paciente solo para operarlo. Al paciente tú lo sigues, tú lo ves, tú lo estudias, lo exploras, le pides sus pruebas y, si opinas que es necesario, lo operas. Tenemos muchísimos tipos de cirugía. Utilizamos desde implantes protésicos, podemos utilizar mallas para el tratamiento de la incontinencia, prótesis para el tratamiento de la disfunción eréctil, hacemos cirugía laparoscópica, hacemos cirugía robótica, cirugía abierta, cirugía pélvica, abdominal, endoscópica, percutánea, trasplante, es decir, tenemos muchísima variedad quirúrgica. Tenemos muchas áreas de actuación, como os he contado antes, hay un montón de áreas donde puedes desarrollarte profesionalmente. Hacemos un seguimiento integral del paciente, esto viene a redundar en lo que he comentado antes, indicas, exploras, haces las pruebas, operas y sigues a tus enfermos. Y luego hay una ventaja importante que es que
Las guardias nuestras son localizadas. No tienes que estar allí de adjunto, de residente sí, pero de adjunto no tienes que estar en el hospital. Eso tiene sus cosas buenas, que es que no estás allí y tu vida los fines de semana pues es mucho más cómoda, ¿verdad? Pero también tienes que estar pendiente de un busca cuando estás fuera, ¿no? Y en contra, pues bueno, como cirujanos que somos nos cuesta el manejo médico. La verdad que tenemos ciertas deficiencias a la hora de manejar médicamente a los enfermos. Durante la residencia, es una residencia en general, en la mayoría de los hospitales ciertamente dura, porque son servicios, la mayoría de ellos dotados con un solo residente. Hacen bastantes guardias y la residencia suele ser pesada. Las cirugías, hay algunas que son muy largas. La gente que piense que la urología es una especialidad de cirugía pequeña, no es su especialidad. Tiene que pensar que el que quiera hacer urología tiene que hacer cirugía en la que puede estar 5 o 6 horas en un quirófano, 4 y a veces estar a media. Pero tienes que pensar que tus cirugías pueden ser grandes. Para ser cirujanos pasamos mucha consulta y eso no nos gusta. Tienes que tener un equilibrio entre que te guste operar y que no te importe estar en la consulta. Y luego un problema que está muy de moda ahora es el problema con la laparoscopia. La mayoría de los sitios la laparoscopia la hace poca gente, generalmente son adjuntos jóvenes que están empezando a hacer sus curvas de aprendizaje. Y durante la residencia es difícil conseguir hacer una curva de aprendizaje laparoscópico suficiente para manejarte con soltura luego como adjunto. Pero realmente el aprendizaje laparoscópico está mejorando cada vez más y esto hace que poco a poco vaya a ser menos un problema en cada uno de los centros. Y bueno, ¿esto es lo mío o no lo es? Realmente, si yo quiero pensar que puedo hacer esta especialidad, tengo que pensar que voy a hacer una especialidad quirúrgica, una especialidad en la que la mayor carga de mis pacientes van a ser pacientes oncológicos, que voy a hacer un abordaje y seguimiento completo de mis pacientes, es decir, tengo que ver a los pacientes, tengo que pasar consulta, tengo que hacer pruebas complementarias y tengo que valorar si opero o no a los pacientes. Los pacientes no van directamente a ser operados. Si te gusta la cirugía, si te gusta el trato con los enfermos, la urología es una buena especialidad. ¿Qué tengo que preguntar cuando vaya ahora a hacer las preguntas a los hospitales? Y debéis ir a los hospitales. Debéis hablar con los residentes, sobre todo con los residentes. Debéis hablar también con algún adjunto joven, pero en general tenéis que hablar con los residentes, que son los que os van a dar la versión de cómo se están formando ellos. ¿Qué tengo que preguntar? Pues sobre todo, ¿cómo está organizado el servicio? ¿Quién es el responsable de organizar el día a día de los residentes? ¿El jefe de servicio? ¿Es el tutor de residentes? ¿Son los residentes mayores? Para eso no hay unas pautas ni nada es mejor que otro. Simplemente tienes que saber dónde te metes. Tienes que saber si vas a operar o no. Esto es una especialidad quirúrgica y si no vas a operar es muy difícil que te formes bien. Voy a aprender nuevas tecnologías. Hay sitio para cirugía laparoscópica, se hacen todas las técnicas. ¿Hay algo que no haya? La formación integral es importante. Es verdad que tú puedes suplementar con rotaciones todo aquello que no tenga tu servicio, pero siempre es mucho más cómodo poder formarte en un servicio donde tenga todas las áreas de conocimiento. Lo más importante, que lo que os tenéis que quedar no es si voy a hacer la última técnica que se hace en Nueva York. Lo que tienes que pensar es si voy a conseguir hacer una formación integral. No voy a tener lagunas importantes en mi formación. Por ejemplo, puede ser más importante ir a un servicio que tenga unidad de litotricia y máquina de litotricia que a lo mejor ir a un servicio donde haya trasplante renal. ¿Por qué? Porque la litiasis y la enfermedad litiásica es muy prevalente, es muy frecuente y el manejo cambia mucho teniendo o no máquina de litotricia. Se hará más o menos cirugía, se hará más o menos abordaje endoscópico y habrá consultas monográficas o no de determinadas áreas de la especialidad. Sin embargo, por el ejemplo del trasplante, pues el trasplante renal es una cosa tremendamente específica al que no te tienes por qué dedicar y con una rotación de 2 o 3 meses puedes ver trasplante y puedes tener una cierta formación importante como para poder empezar tu curva de aprendizaje aunque sea de adjunto. Rotaciones, voy a tener la posibilidad de rotar fuera de mi hospital, voy a poder ir al extranjero, hay problema por hacerlo. Docencia, publicaciones, voy a poder hacer mi tesis doctoral, voy a poder ir a congresos, se publica o no en mi servicio. Es importante también intentar terminar la residencia, no solo poniendo que eres residente, sino también pues, que has publicado algo, que has ido a algún congreso, que has presentado algo. Eso también hay que cuidarlo un poco, ¿de acuerdo? Y ahora bien, ¿dónde? Yo os he puesto los hospitales, no por el ranking en el que los elegiría, sino he elegido los más representativos del país y bastante distribuidos, y los he puesto en el orden en el que se han elegido. Llama muchísimo la atención, ¿verdad?, que el número 4 del año pasado se fue al Ramón y Cajal a hacer urología. En Madrid,
es un clásico hacer urología o en el Ramón y Cajal o en el Gregorio Marañón. Son dos centros muy grandes, son dos centros con gran volumen, con gente con muchísima experiencia y son dos grandes centros para formarse. En Cataluña es un gran sitio para hacer urología también. El Clínic de Barcelona, el Hospital de Bellvitge, son los sitios más típicos para hacer la especialidad. Valdebrón, son sitios de gran volumen, gente de mucho prestigio y centros muy importantes. Fuera de las dos grandes ciudades, pues en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla, se puede hacer muy bien la especialidad. Como veis, son números buenos. El Virgen del Rocío, Lozano Blesa, el Clínico de Valencia y el Carlos Salela de Málaga. Y luego os he dejado el 10º para que veáis que la última plaza de urología pues, se cogió en el Hospital de Cáceres con el 3800. O sea que si uno tiene disponibilidad y movilidad geográfica y le gusta realmente la especialidad, yo le recomendaría que le hiciera intentando elegir el sitio que más le convenga, en función de sus necesidades personales, del sitio lo mejor posible, lo más reputado posible, pero que realmente hay mucho sitio, ¿de acuerdo? Luego, muchos me preguntáis por el futuro. Pues el futuro nunca vamos a saber qué va a pasar dentro de 5 años, no sé si vais a encontrar trabajo o no. Yo no conozco ningún urólogo en paro, aunque es verdad que todos sabéis que la cosa es ahora tremendamente difícil, ¿no? Y bueno, os he traído estas fotos porque me parece tremendamente representativo de lo que depende no solo vuestro futuro, sino el de todos nosotros, ¿no? Y bueno, una cosa por la que muy probablemente el hecho de que nos movilicemos hoy pues repercutirá en todos y en esto que buscáis vosotros también, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que lo que me gustaría que os fuerais de esta charla es que lo más importante de todo es que cuando uno elija algo, lo elija para hacerlo con dedicación, con pasión y con cariño. Pensad que lo que vais a hacer durante el resto de vuestra vida es tratar enfermos y lo más importante de todo es darles el mejor conocimiento, la mejor calidad asistencial posible, porque esto es lo que permite que podamos seguir luchando por lo que estamos haciendo, que es por nuestra sanidad pública y porque tengamos trabajo para todos de una forma digna, que es lo que buscamos. Así que hagáis lo que hagáis, donde lo hagáis y cómo lo hagáis. Mi mensaje, más allá de que os guste mi especialidad, que ojalá os guste, y os aseguro que no os vais a arrepentir. Yo nunca lo he hecho y me siento, insisto una vez más, un auténtico privilegiado de hacer lo que hago. Lo más importante es que lo hagáis con cariño, con dedicación y dando siempre lo mejor de vosotros. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.